Bueno, como ustedes saben, este sistema es un sistema que, como el sistema nervioso, controla nuestro cuerpo, pero lo hace de una manera más prolongada. Permanece más en el tiempo los mensajes que envía el sistema endocrino a cada una de las células. En cambio, el sistema nervioso es algo mucho más rápido, pero con menos, con menos, eh, menos permanencia en el tiempo. Entonces, bueno, tenemos lo que son las glándulas, ¿verdad? Las glándulas endocrinas y las glándulas exocrinas. Ustedes en Morfo 1 vieron lo que eran las glándulas exocrinas. Las glándulas se definen como un tejido, un tipo de tejido epitelial. Cuando me refiero a tejido epitelial, epitelio es el tejido superficial. Entonces, las glándulas exocrinas son un tejido epitelial eh, especializado que se encarga de secretar sustancias, en este caso a la superficie. En este caso sustancias a la superficie porque estamos hablando de tejido epitelial. En cambio, las glándulas endocrinas son un tejido diferente, un tejido conjuntivo que son que son células también especializadas que van a secretar su sustancia a la sangre porque va a hacer su efecto en otro lado. Entonces las glándulas exocrinas, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, que entonces van a secretar el sudor en la piel para efectos de protección, lubricación, etcétera. Y las glándulas endocrinas que vamos a estar estudiando durante todas estas clases van a ser a la sangre porque van a enviar, porque van a ejercer una acción en otro lado, van a enviar un mensaje a la célula en otro lado a decirle, mira, haz esto o haz aquello. Entonces tenemos también unas glándulas neuroendocrinas, que son las que nos van a hablar hoy en la parte de neurohipotálamo, de neurohipófisis, perdón, que son neuronas que se van a encargar de secretar hormonas. Eso son uno de los tipos, nos los van a hablar hoy. Hay glándulas también, hormonas o glándulas paracrinas y autocrinas. Las paracrinas son glándulas que van a secretar hormonas que van a ejercer su función a órganos por aquí cerca. O sea, que están en el mismo órgano pero que son células diferentes. Por ejemplo, en el páncreas existe la hormona de la insulina, existe el glucagón, que a lo mejor no lo he escuchado mucho. La insulina, como ustedes saben, ella recoge el azúcar que hay en la sangre, ¿verdad? Y lo guarda, lo guarda. El glucagón hace lo contrario, suelta el azúcar, la glucosa, la suelta en la sangre, hace que el hígado, eh, otros órganos suelten el azúcar en la sangre. Es decir, que si se activa la insulina, disminuye la glucosa en sangre. Si se activa el glucagón, aumenta la glucosa en sangre. De hecho, el glucagón es estimulado, de las moléculas que lo estimula es la adrenalina. Cuando sales corriendo por el toro, entonces la adrenalina se encarga de hacer que secretes glucosa porque la necesitas. Entonces, esas dos tipos de células, que se llaman alfa las del glucagón, beta, la de la insulina, ellas están allí dentro del mismo órgano y ellas se intercomunican a través de sus propias hormonas. Es decir, que cuando las células beta del páncreas secretan
insulina que va a guardar el azúcar, algunas moléculas de insulina también van al glucagón, perdón, también van a las células alfa a decirle, mira, estoy saliendo yo, no vayas a dejar que salga el glucagón porque yo estoy afuera y si estamos los dos afuera, entonces no vamos a hacer nada. Entonces eso. Entonces, las glándulas paracrinas son para sitios que están, para otras células que no son iguales a mí, pero que las tengo por aquí cerca. Y las autocrinas, hay células, mientras estuve leyendo, estaba tratando de recordar, pero en este momento no me acordaba. Son, a ver un ejemplo, pues. Pero son células que secretan hormonas, pero esa hormona al ser soltada va a ejercer función en ella misma. Va a ejercer función en ella misma. Pero no recuerdo en este momento algún ejemplo. Puede ser el mismo ejemplo de hecho de que las mismas células ellas están pendientes de cuánta cantidad de hormona han soltado para saber que no deben seguir soltando la hormona. Entonces ellas mismas pueden regularse y esa parte de autorregulación la vamos a ver un poquito más adelante. La estructura química de ellas, y esto es importante para muchas cosas, la estructura química puede ser peptídica, esteroidea o amina. Las peptídicas son las que derivan de las proteínas, son hormonas, estamos hablando como tal ya de las hormonas, aquí hablamos de las glándulas. Hay hormonas que son peptídicas que son derivadas de las proteínas. Más adelante vamos a ver por qué es esto importante saber la estructura química de cada una de las hormonas. Hay las que son esteroideas, más que todo las que se secretan en las glándulas sexuales, y las aminas, que son las de la tiroides. Lo que estén haciendo el seminario de la glándula tiroidea se van a dar cuenta que son aminas. O sea, la amina, recuerden que es un aminoácido. Es un aminoácido especial. Y entonces esas están hechas más que todo de amina. Vamos a ver ahorita a qué vamos a aprender de eso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, miren, en cuanto al hipotálamo, es algo de lo que han hablado bastante y de hecho nos van a volver a hablar hoy en la clase de adenohipófisis y neurohipófisis. Fíjense entonces, como ya hemos dicho, para no espolearlo, el hipotálamo, recuerden que él es el rey, él tiene muchas neuronas que son núcleos, son varios núcleos de neuronas que se encargan de diferentes funciones. ¿Se acuerdan que está el centro de la saciedad, el centro de la sed? Está también hay núcleos que se encargan también de la parte del horario, cuando hablamos bastante del horario, de saber si es de día, de noche, y de acuerdo a eso, él envía las señales. Por eso está aquí cerca el quiasma óptico, que trae la señal de que si hay luz o no solar, y esto se comunica con el núcleo que se llama supraóptico porque está encima del quiasma óptico, y él en parte se encarga de esa parte horaria. Él se comunica con la hipófisis a través de lo que es el infundíbulo, y la hipófisis, como vamos a ver, ella tiene una parte que por eso son dos clases diferentes: adenohipófisis, que se comunica con el hipotálamo a través de su irrigación, que es esta, y se comunica también con el hipotálamo por una parte neuronal, y por eso lo llamamos neurohipófisis. Entonces son diferentes las hormonas que se secretan en la hipófisis y en la adenohipófisis y en la neurohipófisis. Eso no nos van a dar en la clase de hoy. En cuanto a la irrigación, sabemos que la arteria hipofisiaria, como vimos en la clase de irrigación, ella es rama
una de las ramas de la carótida interna, y entonces llega al hipotálamo y desciende por sus ramitas, descienden por el infundíbulo y llegan a la hipófisis. ¿Eso de qué nos sirve? Bueno, porque sencillamente como aquí se secretan hormonas, que son las que vamos a ver ahorita en esta clase, se secretan hormonas que envían, que sencillamente se van a secretar aquí, y su función es nada más bajar hasta aquí, hasta la hipófisis, y decirle, bueno, hipófisis, vas a secretar esta hormona. Es decir, el rey hipotálamo le envía un mensaje a la reina para que secrete otra hormona, y ese mensaje se lo envía a través de una hormona del hipotálamo que va que va descendiendo por estas arterias. El hipotálamo, recuerden también que se encarga de la regulación de la temperatura, por eso él tiene mucha relación, por eso la parte sexual con la temperatura, porque que si por ejemplo está en el caso de los métodos anticonceptivos, cómo está la temperatura vaginal, dependiendo de si está ovulando, está diferente temperatura, y todo eso va regulado por el hipotálamo. También, para que no se les olvide, en semiología, yo creo que se los dije, no sé si se los dije en algún momento, en semiología le van a preguntar dónde es el sitio, cuál es el sitio en que mejor se toma la temperatura. Cuando tomen los signos vitales, ¿dónde la temperatura más fidedigna? Y la respuesta es en el oído. En el oído, porque la sangre que pasa por el conducto auditivo externo es la misma que pasa por el hipotálamo. Entonces recuerden que la sangre transporta también la temperatura. Entonces yo estoy midiendo la sangre que está pasando por el hipotálamo. El hipotálamo, recuerden que es el termostato, se lo dieron en Morfo 2. La última clase de Morfo 2 es temperatura, que la voy a dar, por cierto, en el curso de cardio que estoy comenzando mañana, Dios mediante. Entonces, en cuanto a la síntesis de estas hormonas, recuerden que cuando vieron la clase de proteínas, no sé, clase número 7, 8 por ahí de Morfo 1, vieron la definición de proteínas y de todo eso, vieron que las proteínas pueden ser muchísimas, de muchísimos tipos. O sea, pueden llegar a ser enzimas, pueden llegar a ser como tal los nutrientes, la estructura de muchos tejidos, etcétera, y entonces pueden llegar a ser hormonas. Es decir, que las hormonas finalmente también son una proteína. ¿Cómo se sintetizan las proteínas? Recuerden que todo el cuento comienza con que en el ADN es una biblioteca donde está escrito todo cómo el cuerpo humano va a hacer las cosas. Entonces el ARN mensajero hace una copia, las enzimas de ARN mensajero hacen una copia de ADN para que ésta pueda salir del núcleo, y entonces se hace su transducción en el retículo endoplasmático. Y los ribosomas hacen una transducción de ese ARN mensajero y van colocando una proteína al lado de la otra. Al sintetizarse, todas estas proteínas pasan por el aparato de Golgi, se le adicionan o se hacen algunos cortes, y entonces luego en el aparato de Golgi se envuelven en su regalito en lo que se llaman vesículas, que están rodeados también de la membrana plasmática. Así como vimos en la clase anterior que quedaban al final los neurotransmisores en vesículas. Bueno, así igualito estas vesículas. Estas vesículas en algún momento llega un estímulo X que aumenta el calcio, aumenta el AMP cíclico, etcétera, y hace que estas vesículas se unan
a la membrana plasmática y la membrana plasmática entonces vierte el contenido de la hormona en el medio alrededor, de ahí va para la sangre y de ahí va a ejercer su función. ¿Cómo sabe la hormona a qué célula va a ir? Bueno, no como tal no lo sabe, sino que ella sencillamente se distribuye por todo el cuerpo buscando dónde están los receptores para ella. Le repito, esta es una célula de la hipófisis y bueno, le va a enviar un mensaje a los ovarios. No es que la hormona luteinizante se va a ir específicamente para los ovarios porque ella sabe para dónde quedan los ovarios, sabe que en la aorta se va por la arteria ovárica, eso no lo sabe, sino que, vuelvo y le repito, se distribuye en todo el cuerpo. Por eso es que tú te toman una muestra de sangre en el codo y ahí tienes hormona luteinizante, en el caso, bueno, sí, es en masculina y femenina. Vas a tener hormona allí porque ese mensaje se está enviando desde la hipófisis a nuestros testículos, en mi caso, pero hay hormona que se va para otro lado. Pero ella sencillamente va a ejercer la función cuando llega al sitio en los testículos que allí están los receptores para que ella se acople. Cuando ella se acopla, o sea, la célula de la testosterona, la célula del testículo, tiene sus receptores arriba, algo que recibe a la hormona luteinizante. La hormona luteinizante encaja y se activa todo el proceso que le vino a decir pues la hormona. Entonces, bueno, aquí en el libro, en el Gayton, van a tener todo este cuadrito en este primer capítulo, todas las hormonas que vamos a ir estudiando a medida que vamos pasando por las clases. Fíjense, hoy vamos a ver rápidamente estas hormonas que son las del hipotálamo, ¿verdad? También vamos a ver todas las de la hipófisis, que tenemos la adenohipófisis y las de la neurohipófisis. Después vienen las tiroides, la corteza suprarrenal y así cada uno. Fíjense que aquí en este cuadrito entonces está el nombre de la hormona, su función principal, ¿verdad? Su función principal y su estructura química. ¿Se acuerdan que les dije que eso era importante saber de qué era? Si era peptídica o era amina o si era esteroidea. Fíjense que la mayoría son, o sea, hay muy pocas aminas. Aminas son solamente las que tienen que ver con las tiroides, las que van a trabajar con lo que son las tiroides. Aquí un poquito también con la que tiene que ver con la adrenalina y noradrenalina, pero de resto las demás son peptídicas y esteroideas. Y las esteroideas son más que todo las que tienen que ver con las glándulas sexuales. Lo otro es, muchachos, que voy a necesitar que ustedes desde ahorita que ustedes están en Morfo 3, se empiecen a aprender estas abreviaturas, porque estas abreviaturas es lo que uno maneja en la práctica clínica como médico. A veces los exámenes de laboratorio no te van a decir hormona liberadora de tirotropina, sino que te van a decir TRH, TSH, estimuladora de la tiroides. Entonces, tiroxina, T3 y T4, te van a decir nada más T3 y T4. Entonces, vamos a irnos aprendiendo las abreviaturas. No es tan difícil, bueno, para los que saben inglés, ¿no? Pero, fíjense que tenemos hormona liberadora y todas las que tienen que ver con liberadora tienen R. Y está al revés, hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora corticotropina. Entonces aquí tenemos hormona liberadora de hormona del crecimiento. Esta es la contrario de esta, hormona inhibitoria de la hormona del crecimiento. Y
la hormona liberadora de las gónadas, pues, de la gonadotropina. Y por último, un factor inhibidor de dopamina o prolactina, que esa se habla después más adelante. Entonces, todas estas hormonas que secreta el hipotálamo son las que van a estimular o a inhibir, como en el caso de esta, a la hipófisis para que la hipófisis haga su trabajo. De hecho, estas, como nos lo van a decir los muchachos, estas de la neurohipófisis como tal, ellas se sintetizan en el hipotálamo, pero descienden por neuronas como en un tobogán hasta la neurohipófisis, y la neurohipófisis es la que finalmente la secreta, pero se sintetizan allá arriba. Lo otro es, fíjense que, entonces esto es una cadena. Por ejemplo, veamos el ejemplo de la tiroides. La tiroides viene y secreta la hormona liberadora de tirotropina. La secreta y baja por las arterias de la hipófisis y llega a la hipófisis, y en la hipófisis hay muchas células que nos las van a decir los muchachos hoy. Cada una de estas células tiene una función específica para secretar cada una de estas hormonas. Entonces, estimula a las células que secretan esta hormona, que se llama hormona estimuladora de tiroides. Es decir, llega ahí, estimula, hace todo lo que vimos anteriormente aquí, llega aquí ese estímulo, y entonces de aquí sale la hormona estimuladora de la tiroides, la TSH. Es decir, que TRH viene del hipotálamo y llega a esta célula que es de la hipófisis, llega este estímulo, toca la puerta, saca la TSH, y entonces la TSH sale. Entonces, cuando sale la TSH, esa TSH, hormona estimuladora de la tiroides, ¿para dónde va a ir? Facilito, para la tiroides. Entonces va a ir a la tiroides, y cuando llega a la tiroides va a estimular a que salga la tiroxina y la triiodotirorina, que son T3 y T4. Y entonces así sucesivamente. Igual sucede, por ejemplo, con la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina desciende a la adenohipófisis y estimula a la hormona adenocorticotropa. Entonces la hormona adenocorticotropa baja y llega a la glándula suprarrenal, aquí la corteza suprarrenal, y va a estimular a la salida de cortisol y aldosterona. Y así sucesivamente. La hormona del crecimiento es así, como tal no va a otras glándulas, sino que sencillamente se va a encargar de estimular a los huesos, a los músculos, para que crezcan. Y está, bueno, la hormona liberadora de gonadotropinas va para la hipófisis y va a estimular a la FSH y a la LH, que son hormonas sexuales, y que ellas van a salir, van a bajar a los testículos y a los ovarios, y entonces van a estimular la síntesis por parte de ellos de estrógeno y progesterona. Y bueno, así y así cada una de ellas. Aquí están las otras. Entonces existe una regulación. Existe una regulación por parte de ellas, que ya les eché el cuento, ¿verdad? Que el hipotálamo sintetiza TRH, llega a la hipófisis, y la hipófisis saca TSH para que vaya a la tiroides, y la tiroides saca T3 y T4. Pero resulta que esa T3 y T4 pasa por la hipófisis otra vez. Otra vez no, ella viene saliendo de aquí a la tiroides, pero ella se riega en la sangre, y llega un momento en que no solamente va a ir a los órganos que necesitan ser estimulados por T3 y T4, sino que pasa por la hipófisis y le deja un mensajito diciéndole: mira, si salí.
Entonces, como salí, esto hace un efecto que se llama retroalimentación negativa, que mientras más T3 y T4 salga y le diga a la hipófisis que ya ella salió, entonces la hipófisis va a disminuir su secreción de TSH. Bien, entonces eso hace que haya un control hormonal. Igualmente, no solamente la T3 y T4 pasan por la hipófisis, sino que también pasan por el hipotálamo y le dicen al hipotálamo, mira, yo salí, deja de estar sacando TRH para que la hipófisis no esté sacando TSH y salgamos más de nosotros. Entonces, a eso se le llama una retroalimentación negativa. Por el contrario, también puede existir una retroalimentación positiva, es decir, que si hay poco T3 y T4 saliendo, el hipotálamo y la hipófisis van a decir, cónchale, no está saliendo casi T3 y T4, entonces ellos sacan más TRH y sacan más TSH para estimular a la tiroides a que salga más T3 y T4. Entonces, si han visto por allí, pasa que siempre en la clase que a veces me acuerdo de tal cosa que pude haber buscado. Si a alguno de sus padres o de sus abuelos, un tío, un hermano, le han hecho un perfil tiroideo, búsquenlo y compárenlo y véanlo y se van a dar cuenta que les va a hablar es TRH, TSH y T3 y T4. Entonces, ahí uno empieza a concluir, porque uno pide el perfil tiroideo, entonces uno empieza a concluir por lógica quién está afectado. Es decir, si yo veo que TRH está aumentado y TSH está aumentado, T3 y T4 está disminuido, ¿quién está afectado? La tiroides. La tiroides está afectada porque por más que la hipófisis y el hipotálamo le están diciendo que aumente la T3 y T4, ella no lo está aumentando. Pero si yo veo que la T3 y T4 está aumentado, hipotálamo y TSH, TRH están disminuidas, entonces yo puedo inferir que están dañados el hipotálamo y la hipófisis, porque esta está descontroladamente, está sacando su T3 y T4, pero eso no está el hipotálamo y la hipófisis no están ejerciendo en nada en la tiroides para que no deje salir a nadie. Entonces, eso es en cuanto a la retroalimentación negativa y positiva, y eso es algo que no solamente lo van a ver aquí en las clases de las hormonas, sino que eso es para muchas otras clases, otros procesos fisiológicos en el cuerpo. Existe, bueno, también el metabolismo y la excreción de estas hormonas. Eso es algo que también van a ver mucho en farmacología. De cada medicamento siempre tienen que aprenderse cuál es el metabolismo y cuál es la excreción. Entonces, el metabolismo es donde se transforma esa molécula de la que estamos hablando para desactivarla. Entonces, muchas lo hacen en el hígado, muchos lo hacen en los riñones. Entonces, ¿qué sucede? Que si el metabolismo de ella, de una hormona, es en el hígado, quiere decir que si el paciente presenta alguna enfermedad en el hígado, como una hepatitis, entonces durante ese tiempo no va a poder metabolizar esta hormona y por lo tanto la hormona se va a mantener alta en estos pacientes. Y eso yo lo debo tomar en cuenta, que cuando yo examine al paciente me voy a dar cuenta que esa hormona está alta, porque está haciendo que el paciente presente X o Y síntomas. Igual la excreción, hay hormonas que se excretan a través de los riñones en la orina, entonces yo puedo hacer un examen de orina de esa hormona y ver si se está excretando a la cantidad que normalmente debe ser excretada, o si es excretada por el hígado a través de la bilis. Hay muchos medicamentos y muchas hormonas que se excretan a través de la bilis. Bueno, ustedes no han visto el sistema digestivo ahorita, pero el hígado
es prácticamente es la fábrica de nuestro cuerpo, que entonces se va a encargar todas las moléculas que pasen por allí. Él no todas, pero muchas las va a transformar, y muchas va a decir de una vez, bueno, yo la voy a excretar, y la excreta, o sea, la envía con la bilis, y la bilis que después cae en el intestino para la metabolización de las grasas, para la absorción de las grasas, de una vez se queda ahí en el intestino y es excretada con las heces. Entonces, para finalizar la clase de hoy, vamos a hablar de los receptores. Entonces, dependiendo del tipo de estas hormonas, va a ser el tipo de receptor. Es decir, tenemos hormonas que son peptídicas y tenemos hormonas que son proteínas peptídicas y tenemos hormonas que son esteroideas. Entonces su receptor va a ser diferente. En el caso de las peptídicas, su receptor está en la membrana plasmática. Entonces la hormona va a llegar al receptor que está en la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es una bicapa lipídica. ¿Qué significa eso? Que son lípidos, son dos capas de lípidos que separan el agua que está dentro de la célula del agua que está fuera de la célula. Por lo tanto, el agua no puede entrar como le dé la gana porque está esta capa bilipídica que impide que eso suceda. Entonces, como las hormonas peptídicas son hidrosolubles, es decir, que se pueden disolver en agua, entonces ellas no, como el agua, no van a poder entrar fácilmente a la célula. Por lo tanto, necesitan un receptor, como veíamos con la clase de acetilcolina, necesitan un receptor que dé el mensaje al vigilante, que vamos a decir, el vigilante es este receptor, y entonces él da el mensaje, mira, necesitamos que se sintetice, bueno, aquí los folículos estimulantes. Entonces llega al ovario y le dice, mira, necesito que saquemos, o sea, llega la hormona folículo estimulante y le dice al ovario, mira, tenemos que secretar estrógenos. Entonces, estrógenos y progesterona. Entonces, llega la hormona aquí y esta hormona hace que cambie la conformación de ella dentro de la célula, que estaba como GDP, estaba inactiva, esta proteína G estaba inactiva, GDP la D es de 2, que tenía 2 moléculas, ahora va a tener 3. ¿Se acuerdan? Como el ATP, adenosin trifosfato, bueno, pero este es GTP, que es guanosin trifosfato, se va a convertir en guanosin trifosfato, y esto a la final va a activar una cadena de lo que se llama convertir el ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico no pueden estar aquí en Morfo 3 sin que no lo hayan escuchado nunca, porque en Morfo 1 eso a cada rato alguien sale por allá y AMP cíclico. Bueno, ese AMP cíclico se sintetiza cuando una hormona estimula a este receptor, y entonces el AMP cíclico va a estimular las enzimas que van a sintetizar, en este caso, a la hormona, a los estrógenos y a las progesteronas. A los estrógenos y las progesteronas. Entonces, esto va a en una cadena de efectos que van a dar una respuesta celular, que es lo que se necesita. Es decir, la hormona desde afuera dio el mensaje para que se hiciera dentro de la célula la función. Ahorita que me estoy acordando el ejemplo de una pastilla anticonceptiva. Una pastilla anticonceptiva es un inhibidor, una molécula inhibitoria para que no ocurra la ovulación. Entonces, la mujer se toma la pastilla, y esa pastilla son moléculas que están aquí todo el tiempo en el receptor, bloqueando
que venga la hormona luteinizante a decirle al ovario que salga el chamito, que salga el óvulo. Es por ello que si se le olvida un día, bueno, ese día aprovechó la hormona, llegó al receptor, ya que aquella no llegó al receptor papá y bueno, si casualidad eran los días de la ovulación, sale el ovocito y queda embarazada. Entonces eso es lo que hacen más a grandes rasgos, no así tan fácil, pero a grandes rasgos eso es lo que sucede. En cuanto a las hormonas esteroideas, ellas tienen su receptor en el citoplasma. Fíjense, diferente a las peptídicas. Esta hormona llega aquí, ¿verdad? Afuera porque es hidrosoluble. En cambio, las esteroideas son liposolubles. Como son liposolubles, ellas no necesitan un receptor para comunicarse con la célula. Ellas entran directamente a través de la membrana plasmática y llegan al citoplasma, y en el citoplasma las está esperando su receptor. Igualmente, las hormonas tiroideas son más especializadas todavía, de tal manera que se acuerdan que son las aminas que le dije. Estas son más especializadas todavía y ellas entran, pasan el citoplasma y pasan adentro del núcleo, y dentro del núcleo es que van a ejercer su función. Fíjense aquí, la hormona lipófila entra y puede ejercer su función tanto en el citoplasma, tienen que unirse en el citoplasma, como no le importa y pasa como Pedro por su casa dentro del núcleo. Porque ella tiene esa facilidad por ser lipófila. Entonces llega en el receptor, la espera, el receptor se une y este receptor es una proteína de esas que hacen ARN. Entonces busca por esta orden que le está dando la hormona a este receptor, el receptor ahora va al ADN, busca la proteína que tiene que sintetizar y entonces sale el ARN. No me acuerdo cómo que se llaman esas enzimas que hacen ARN, pero bueno, hacen el ARN sale y entonces los ribosomas se encargan de traducir la información y de producir las proteínas. Entonces, fíjense que dependiendo del tipo de hormona va a depender también el sitio donde están los receptores, que pueden ser en la membrana plasmática, en el citoplasma o en el núcleo. El número de receptores va a estar mediado dependiendo de si hay mucha estimulación o poca estimulación. Por ejemplo, esta es la célula. Vamos a poner aquí. Esta es la célula. Entonces, resulta que ella empieza a darse cuenta que están llegando muchas hormonas, que está llegando mucha cantidad de hormonas. Entonces ella empieza a sacar receptores, porque dicen, Berta, me están poniendo a trabajar mucho, me están estimulando mucho. Entonces empieza a quitar receptores para que las hormonas que están llegando muchas, que la célula no sabe por qué están llegando de más, pero entonces ella, para hacer una regulación, ella empieza a quitar los receptores para que no le estimulen tanto. Caso contrario, cuando ella ve que están llegando poquitas hormonas, ¿verdad? Diferente a cuando antes que le llegaban bastantes hormonas o le llegaba una cierta cantidad normal, ahora le están llegando poquitas, entonces ella empieza a sintetizar más receptores que capten las poquitas hormonas que están llegando y entonces ella poder ejercer su función. ¿Eso de qué me sirve? Bueno, sencillamente que esta es la explicación para muchas reacciones de los medicamentos en los pacientes. Por ejemplo, un paciente que esté tomando un medicamento, porque esto no existe esto no pasa solamente con los receptores, esto pasa también con los medicamentos. Un paciente que está tomando cierto medicamento y deja de tomarlo, entonces eso hace que
la célula dice, Bertale, no estoy siendo estimulado por la molécula X. Entonces, yo estaba acostumbrada a eso. Entonces, bueno, voy a sacar receptores. Viene y saca receptores, más receptores, más receptores, más receptores. Resulta que el paciente, por ejemplo, estaba tomando un medicamento que es un antihipertensivo. Y el medicamento antihipertensivo lo dejó de tomar porque, bueno, no tiene más plata para comprarlo. Entonces, mientras lo dejó de tomar para comprarlo, las células del corazón empezaron a hacer más receptores. Más receptores. Entonces viene, se toma días después el medicamento antihipertensivo y le dio una yeyera, se le bajó la tensión. No se sabe por qué. ¿Por qué? Porque sencillamente esa molécula estimuló todos los receptores que habían que el corazón no estaba acostumbrado a recibir esa cantidad de, o sea, no acostumbrado a la misma cantidad, porque es la misma cantidad que le está dando, pero tengo más receptores ahora porque yo creía que no iban a llegar más. Entonces ahí se estimulan demasiado los receptores y disminuye la presión arterial de un solo golpe y entonces el paciente le da una yeyera. Eso explica, eso se explica con lo del número de receptores. El número de receptores de las células puede cambiar por ella dependiendo de lo que necesite. También otro ejemplo que yo pongo mucho, por ejemplo, los que van al gimnasio y eso, los hombres, hasta mujeres también, empiezan a inyectarse testosterona. Voy a inyectarme testosterona para yo hacerme más fuerte, pero resulta que no toman en cuenta todas estas cosas que les estoy diciendo, porque jugar con hormonas no lo puedes hacer cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa? Viene, tú te inyectas testosterona y con eso le estás diciendo al testículo, porque tú crees que nada más la testosterona va a ir a los músculos a hipertrofiarlo. No, la hormona va a ir por todos lados, va a ir por todos los receptores donde ella la acepten y uno de los receptores es a los testículos. En los testículos, el testículo va a decir, papá, ¿y de dónde salió este poco de esteroide, de testosterona, que yo soy el quien lo hago y no y de dónde salió? Entonces, ¿qué hace el testículo? Se achanta. Yo no voy a producir más. ¿eh? Entonces, viene sobre todo si tú te vives inyectando testosterona, 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 llega un momento en que el testículo deja de hacer testosterona y hasta se le olvida, compadre. Entonces, cuando deja de colocar testosterona porque ya no tiene más plata para comprarla, bueno, viene y se dispara en que tú ahora todo tu cuerpo le hace falta testosterona y entonces empiezan a cambiar pueden cambiar mucho de tus rangos sexuales masculinos porque le hace falta testosterona, porque ahora, porque ¿qué hizo el testículo para achantarse? Bloqueó todos los receptores porque era mucha testosterona, entonces quitó todos los receptores que había en el testículo para que no le estén diciendo que sintetice más testosterona, para que la hipófisis no le diga que sintetice más testosterona porque ahora es que hay. Entonces viene y da lo que se llama una insuficiencia testicular. Entonces la persona van a empezar a cambiar varios rangos, varios rasgos, perdón, masculinos, empieza a... la voz se pone un poquito más fina, empieza a perder vello en algunos sitios y eso es porque le está haciendo falta testosterona. La testosterona es una hormona que también tienen las mujeres, pero muy menor cantidad, y es la responsable del vello corporal. Es la responsable de que a las mujeres también les salga, por ejemplo, vello en las axilas, vello en sus genitales, etcétera. Es culpa de la testosterona. Pero la testosterona también es necesaria en las mujeres para algunas otras cosas que la vamos a ver más adelante en estas clases. Y bueno, no, la activación prácticamente la vimos aquí a través de la proteína C, a través de los iones de calcio, cuando vimos aquí. Y van a depender igualmente de si es peptídica, esteroidea o tiroidea, porque sobre todo las tiroideas van a entrar en el núcleo, a los genes y hacer la estimulación como lo vemos aquí. Y bueno, yo creo que hoy sí, creo que sí, fueron unos 40 minutos. Esto es cuando estaba en la ruralita, lo que llamamos la ruralita, no.
las micropasantías cuando pasan de cuarto para quinto semestre. Esto fue en Santana, en el ambulatorio de Santana, que andábamos llevando trabajo. Eso lo envían trabajo comunitario. Aquí están estas vestidas de amarillo que siempre les he dicho, pero yo siempre me negué a vestirme de amarillo. Me dice el loco, estaba comenzando todo y yo siempre decía, no, profe, me están haciendo la franela. No, y ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó con la franela? No, profe, me la están timbrando. Y así eso fue todo el cuento siempre. Y es una vértebra, que supongo de un dinosaurio que tienen allá, que tenía allá un señor allá del pueblo. Y bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?